Vamos a pasarlo un rato bien, que también hacemos eso en Milenio 3. Pero cambiamos de inmediato de tercio, rápidamente nos ponemos serios de nuevo para hablar de un testimonio. Y también hablamos de salud, que es lo curioso. Un testimonio, Noel. Vamos a ponernos con esa música que nos mete en otro mundo. 3 y 19. Yo pienso que en este programa, donde de verdad lo pasamos tan bien, en el que disfrutamos tanto, hay tiempo para todo. Y nosotros también somos muy mitómanos y muy bizarros y muchas veces nos hemos reído, ¿verdad?, de tantas cosas. Hemos recordado cosas de videojuegos, cosas de nuestra ya lejana infancia, que en el fondo es el paraíso perdido un poco, ¿no? Y que si uno se recuerda... Lejana, no seas exagerado. Bueno, vamos a hablar de cosas ya mucho más serias. Ese tiempo de testimonios. Se ven cosas que no se pueden explicar, se ven cosas que son clarísimas para el testigo, se ven cosas que aparecen dentro de nuestra propia casa. Estamos imaginando ya un lugar donde aparece un fantasma, la eterna idea, la eterna historia, el eterno encadenado con el pasado más remoto, quizá, quién sabe. Nunca habíamos encontrado un caso donde se relacionase fantasma con salud. Curioso, ¿verdad? Si sabéis algo más, si tenéis experiencias de este tipo, por supuesto estamos abiertos más que nunca a recibir vuestra información. Javier Pérez Campos, como siempre, responsable de estas historias en primera persona. Y nos ha impactado por eso. Estamos cada semana paladeando cosas muy diferentes. Vamos a por ella. Vamos a conocer lo que le pasa a esta mujer que se llama Susana, si no me equivoco. Sí, el archivo que abrimos esta noche en Milenio 3 es el documento de Susana, una mujer de Valencia que en el año 1994 vive una experiencia que le cambia la vida por completo, y vamos a entender por qué. Porque además ella, antes de esta experiencia, era bastante escéptica. Ella dice que nunca se había planteado siquiera la posible existencia de nada no terrenal. Tenemos otro escéptico reconvertido, entre comillas, a la fuerza. Sí. Además, ella considera que esta experiencia era casi como un golpetazo en toda la cara por este tipo de escepticismo, ¿no? Que a veces ya rozaba casi lo insano, digamos. Si quieres, vamos a escuchar a Susana. Ella estaba a finales de una tarde de ese 1994 en el sofá de su casa y de pronto recibe una visita inesperada. Estaba yo sola en casa, era por la tarde, y estaba sentada en uno de mis sillones favoritos. Estaba relajada totalmente, pero no estaba dormida. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que como a 3 metros de mí se hallaba la puerta de la cocina, y al mirar hacia ese lugar vi una señora de aproximadamente, es que era bastante alta, pues sobre 1,80 m o así. Digamos que tenía el cabello así ondulado, tenía el cabello gris sobre los hombros, y era muy vieja. Esto ocurre en un lugar aislado, en un piso moderno, en un sitio absolutamente normal, por lo que parece, ¿no? Sí, una Está vivienda... sola en cosa y de repente, ¡pum!, observa eso, que no ha entrado por ningún sitio, que se ha plantado ahí delante de ella como para decirle algo. Algo que parece además haber surgido de ninguna parte, es decir, ella no la ve siquiera entrar andando, simplemente la puerta se abre de repente y ella está allí mirándola fijamente. La describe además, y esto dice que le da bastante rabia, pero es la pura verdad. Dice que esta figura iba vestida con una especie de camisón blanco. ¿Rabia por qué? Pues porque dice que cuando ella cuenta esta experiencia y da el detalle del camisón blanco, la gente de su alrededor parece que se ríe porque ese arquetipo tópico, de fantasma, ¿no? Claro, ese tópico lo hace de esa visión algo pues que parezca fruto de su imaginación más que de la pura realidad. O sea, el arquetipo, la imagen absolutamente repetida 1000 veces de la mortaja, el sudario, el camisón, una mujer que aparece repentinamente y la puerta se abre. Sí. Esa mujer se limita a mirarla fijamente en un principio, además transmite tal impacto en Susana, tenemos que imaginarla completamente tranquila en el interior de su inmueble, cuando de repente aparece esa figura y ella se queda absolutamente inmóvil. Dice que es incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo, que se queda paralizada por el terror que le produce esa figura, y en ese preciso instante la figura parece interactuar con ella. Entonces esta señora alargó su mano, me señaló, así como al pecho, me señaló sencillamente. Se señaló ella en el pecho, se dio media vuelta y se fue por la puerta de la cocina. Entré en la cocina, allí no había nadie, y entonces yo lo que hice es, me entró tal pavor que salí, escopetada hacia la calle, y estuve pues toda la tarde dando vueltas por la calle pensando por qué, quién era esa señora, qué es lo que pasaba allí. Además entendemos perfectamente esa tribulación, ¿no? Porque ¿a dónde vas?
¿Llamas a la policía o qué haces cuando ha ocurrido una cosa absolutamente inexplicable? Y además, yo desde luego, yo no sé tú, Carmen, habéis escuchado en alguna ocasión, se toca un pecho y la señala. Ya esto de momento es lo que siempre estamos contando. Siempre hay una nueva historia. Pensábamos que lo habíamos escuchado todo y no habíamos escuchado todo. Resulta que hay un testimonio que nos cuenta una cosa que antes no aparecía en ningún catálogo, entre comillas. ¿Es una señal? ¿Es el corazón? ¿Qué es? Seguimos. Ella además asegura, como está a escasos 3 metros de distancia de esa figura, que esa mujer que aparece de repente en medio de la nada, del pasillo y que parece surgir de la nada, señala también hacia su pecho. Se toca su pecho y señala al suyo una vez más. Ella, en un principio, no le da... imagino que por cuestiones del miedo que está pasando en ese momento no entiende muy bien qué es lo que le quiere decir. Finalmente, ella se marcha de su casa, se encuentra a su marido horas más tarde en la calle, le explica, presa del pánico aún. Que no quiere subir a casa por eso. Claro, porque por lo que ha vivido y se lo cuenta. Además, tenemos que imaginar cómo se queda esa otra persona cuando le están contando todo ello, precisamente una persona que no creía en absolutamente nada de todo esto y se lo cuenta. A mí me comentaba que se le ponía el vello de punta aún cuando lo estaba recordando después de haber pasado tantos años de la experiencia. Y entonces, 2 días más tarde, Iker, esta persona recuerda, en medio de una escena absolutamente cotidiana, algo que la deja completamente helada. Unos meses antes, las mujeres a veces nos suele pasar eso, pues nos notamos algo que no va bien. En mi caso fue un bulto en el pecho izquierdo, que además se hizo más grande y por el que yo tenía miedo, pero yo soy muy patidora, muy sufridora, que decimos por aquí, y no se lo había dicho a nadie. Y sin embargo sí que había pedido cita con el doctor. Y bueno, no me preocupaba excesivamente, pero eso estaba ahí. Entonces aquí viene el quid de la cuestión. Y es cuando yo, un par de días después de ocurrirme esta aparición, me meto en la ducha y descubro que el bulto ha desaparecido. Ella relaciona ambos hechos. Cómo esa mujer, esa aparición, esa imaginación, esa alucinación, ese lo que queráis que sea, señala su pecho. Y fíjate, viendo esto dices, alguien podría pensar en que es una propia creación, ¿no?, del inconsciente, pero claro, es muy difícil. Eso en el ámbito más científico, ¿no? Un egregor, una angustia, un miedo, un terror, llega a ser tan potente que llegas a concentrarlo delante de ti. Hombre, no debe ser muy habitual con ese nivel de detalle, ¿no? Y sobre todo no sé cómo se puede abrir una puerta. Pero se señala el pecho y se lo dice a ella, y ella de inmediato, imagino que en ese momento ya saltan todas las alarmas. Pero ese acontecimiento ha sido más beneficioso que terrorífico. Al final, por fortuna, desde luego, este acontecimiento, como dices, es más beneficioso que negativo. Pero ella, desde luego, no da crédito a lo que está ocurriendo, porque este bulto que le había aparecido hacía unos meses no había remitido en ningún momento. Y de repente, desde que tiene esa visión que precisamente señala su pecho y el suyo propio, pues al cabo de 2 días desaparece por completo. No es decir que parece que se ha bajado, lo verifica, que no lo médicamente. Nota. Claro, es que ya no está allí simplemente de un día para otro. Así que ella, después de darle muchas vueltas, después de pensarlo con esa mentalidad absolutamente científica que ella tenía y de racionalizar absolutamente todo, llega a una conclusión que desde luego nos deja alucinados. Mi sorpresa fue muy grande, primero porque lo llevaba ya tiempo y de un día para otro pues eso no se deshace. Y en segundo lugar porque en ese momento me vino como un flash a la mente la señora esta que yo había visto en la puerta de la cocina, ¿vale? Y entonces esos gestos que yo no entendí ni les di importancia ni sabía lo que significaban, te señalo a ti en el pecho, me señalo yo, me doy una vuelta y me voy, les di su sentido. Comprendí que me había señalado, me había quitado el mal y se lo había llevado a ella. Tres y 28 minutos, qué final, ¿eh? Lo repito, yo estoy absolutamente agradecido, tanto en la radio, en Milenio 3, como en Cuarto Milenio, porque nos estáis dando, todos vosotros, que muchos compartís ambos programas, una auténtica lección. Primero, porque gracias a vuestra amabilidad y a poder descerrajar los secretos que tantos llevamos consigo y que es difícil compartir con los demás, son experiencias y a veces se quedan en el ámbito familiar, estáis perdiendo el temor. Bueno, siempre habéis sido muy valientes, ¿no?
Pero está ocurriendo algo a raíz del gabinete de expertos de la tele y también de los testimonios en la radio, y percibimos que más allá de pasar un rato sobrecogedor o emocionante, hay algo de fondo más importante y más interesante. Estamos compartiendo entre todos un momento en que salta la espita y que la gente habla valientemente sin temor. Y no solo es el ejemplo del guardia civil ya célebre con su expediente X y su valentía. En cada familia, en cada provincia, hay secretos e historias que no se han contado porque hay mucha sorna y mucha guasa y mucho jiji jaja de los listos. Entonces, claro, ¿cómo vas a contarlo si todo van a ser problemas? Estamos detectando eso. Hay un cambio de conciencia. Ojalá hayamos puesto un granito de arena para que eso sea realidad, porque nosotros no tenemos otro interés. Por supuesto, el de hacer el mejor programa posible, el de enterarnos de algo más, el de ser más curiosos e investigar si es posible. Pero esto rebota. Mucha gente está recibiendo ahora esta información y es como un círculo no vicioso, sino yo creo que un círculo un poco más sagrado. Estamos compartiendo testimonios importantes, tan importantes que en algunos están los códigos de la salud ahí metidos. Porque para esta mujer ya le podemos contar lo que queramos. Y el médico le dirá lo que quiera, que ha remitido, pero es que ella ha vivido una experiencia límite justo antes. Y encima ya aparece el arquetipo, la realidad de la abuela, que la conexión de la abuela es muy potente y siempre ha estado ahí en todas las culturas, como una gran madre, le viene el nombre, que se aparece, o que da un mensaje, o que da una señal, o que tutela. Y en este caso, fíjate, qué descripción, fijaos qué descripción, amigos, el mal me lo quitó para llevárselo a ella. Es la fe de la testigo. Pero es curiosísimo, no habíamos encontrado, si sabéis de algún caso, nosotros desde luego mirando en nuestros archivos no habíamos encontrado un caso de aparición que se solventase con una mejoría de salud a ese nivel. Yo le recordaba a Javier, digo, vamos a intentar hacer una búsqueda. Recordaba un caso terrorífico, porque lo era, en el año 73 en la Pampa de Argentina, pues muy cerca de donde hemos empezado esta noche con la foto del ataúd en mitad de la pista de aterrizaje abandonada. No muy lejos de allí, el típico gaucho, pampero, solitario en una caseta tantas noches, 80 y pico años, y observa una luminaria. Él lo interpreta como algo casi angelical, y aparecen dos seres, dos individuos entallados en un traje muy raro, que parece que solo son troncos, que no tienen piernas. Está delante de ellos, ese resplandor le ilumina por completo. Los investigadores estaban alucinados porque este hombre, octogenario, le habían salido dientes nuevos, había sufrido una especie de rejuvenecimiento de la piel impresionante. En vez del típico caso de quemazón, era al revés. Es un caso que quedó ahí en el limbo y este hombre creyó en la actitud benéfica de esos individuos, pero nunca en el aspecto de fantasma, que es algo que da mucho más miedo. Habíamos encontrado un hilazón con la salud de esta forma, ¿no? Los otros casos que hemos encontrado donde se han producido alteraciones un poco extrañas o misteriosas de la salud siempre tenían que ver pues con la divinidad, con apariciones marianas, Garabandal, por ejemplo, otros centros de peregrinaciones donde se han producido curaciones milagrosas de todo tipo de enfermedades. Claro, pero no una entidad que aparece además en el interior de tu casa, porque como decimos, en estos otros casos son peregrinaciones a lugares de poder, pero en tu casa que aparezca alguien que te señale. Y es que además hay un detalle bastante curioso de este caso, y es que Susana, en el momento en el que se produce esa aparición, no entiende muy bien tampoco quién es esa mujer, solo ve que es una mujer bastante alta, con la cara muy curtida, llena de arrugas y con un pelo pues bastante enredado. Finalmente, cuando unos días después cae en ese detalle y se da cuenta de que todo parece haber pasado y se para a pensar un poco en la experiencia detenidamente, ella empieza a caer en que esa figura que se le apareció en el interior de su casa se parecía bastante a su abuela, que precisamente había muerto solo escasos meses antes de esta experiencia. Un último favor, entre comillas, de ultratumba. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Antes de pasar a la sección